¿Has sentido que tus actos de bondad se pierden en el vacío sin generar impacto? Estás a punto de conocer una historia que te demostrará algo extraordinario, que cada gesto de bondad, sin importar cuán pequeño parezca, viaja por el mundo de maneras invisibles y regresa multiplicado cuando menos lo esperas. Esta no es una historia sobre karma ni sobre coincidencias. Es una historia sobre cómo Dios teje una red invisible de bendiciones que conecta a personas que ni siquiera saben que están conectadas. Prepárate para ver cómo un simple acto de generosidad se convierte en una cascada de milagros que prueba que sembrar bondad siempre, siempre produce cosechas abundantes. Lucía tenía 28 años y trabajaba como enfermera en el turno nocturno del hospital público más pobre de la ciudad. Ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler de un cuarto pequeño en una pensión al otro lado del pueblo. Un espacio diminuto con paredes de tablas de madera mal ajustadas que dejaban pasar el frío. Piso de cemento agrietado, cubierto con una alfombra raída que había encontrado en la basura, y una sola ventana pequeña sin vidrio, cubierta con plástico, amarrado con cordel. Su habitación era apenas más grande que un closet. Una cama angosta con un colchón delgado donde los resortes se le clavaban en la espalda. Una mesita de noche hecha con cajas de frutas apiladas, donde guardaba su Biblia gastada, y una foto de sus padres fallecidos. Un clavo en la pared donde colgaba su uniforme de enfermera y sus 2 mudas de ropa. No tenía cocina propia. Compartía una cocineta comunal al final del pasillo con otros 5 inquilinos, un espacio sucio con una hornilla eléctrica oxidada y un fregadero que siempre goteaba. El baño también era compartido, con azulejos rotos y una ducha que solo daba agua fría. El olor a humedad y a comida rancia impregnaba todo el edificio. Lucía comía arroz blanco con huevo frito la mayoría de los días, porque era lo más barato que podía cocinar rápido antes de irse a trabajar. Pero a pesar de su pobreza, a pesar de las noches eternas en el hospital, atendiendo a pacientes que gritaban de dolor con recursos insuficientes, a pesar del cansancio que le calaba hasta los huesos, Lucía tenía algo que el dinero no podía comprar: un corazón generoso que se negaba a endurecerse. Veía sufrimiento cada noche en ese hospital y en lugar de volverse insensible como muchos de sus compañeros, se volvía más compasiva. Una noche de octubre, mientras Lucía hacía su ronda de las 3 de la mañana por la sala de emergencias, ingresó una niña de unos 7 años, con fiebre altísima, convulsionando en brazos de su padre. El hombre estaba desesperado, sus ojos rojos de llorar, su ropa sucia de tierra, sugiriendo que era campesino, sus manos temblorosas aferrando a la niña como si fuera lo único que tenía en el mundo. «Por favor», rogaba con voz quebrada, «sálvenla. Es mi única hija. Su mamá murió el año pasado. Ella es todo lo que me queda». Los médicos estabilizaron a la niña. Era una infección grave que requería antibióticos intravenosos durante al menos 5 días de hospitalización. Cuando el trabajador social le explicó al padre los costos, el hombre se desmoronó. «No tengo ese dinero», sollozó cayendo de rodillas. «Vendí mi cosecha entera de trigo hace 2 semanas para pagar deudas. No me queda nada. Nada». El trabajador social, un hombre cansado, acostumbrado a estas escenas, negó con la cabeza. «Entonces no podemos admitirla. Lo siento. Pueden llevarla al hospital del gobierno, a 2 horas de aquí. Tal vez allí puedan hacer algo sin pago.
Pero la niña no sobreviviría 2 horas de viaje sin tratamiento inmediato. Lucía lo sabía. Y no podía quedarse callada. Se acercó al padre que lloraba en el piso frío del hospital. «¿Cuánto cuesta?», preguntó al trabajador social. 3.000 pesos por los 5 días, incluyendo medicamentos y hospitalización. Lucía sintió como el estómago se le apretaba. 3.000 pesos. Eso era casi todo su sueldo del mes. Si lo daba, no tendría para pagar el alquiler de su cuarto. La dueña de la pensión ya le había advertido que no aceptaría más retrasos. Pero miró a la niña inconsciente en esa camilla, miró al padre destrozado y escuchó una voz clara en su corazón. «Esta es tu hermana. Este es tu prójimo. Ámalo como te amo yo». «Yo pago», dijo Lucía con voz firme, antes de que su mente pudiera convencerla de lo contrario. El trabajador social la miró sorprendido. «Lucía, sabes que no te lo van a reembolsar, ¿verdad?» «Lo sé. No importa. Admitan a la niña». Fue al cajero, sacó los 3.000 pesos que tenía ahorrados para su alquiler y los pagó. El padre la tomó de las manos con lágrimas rodando por su rostro curtido. «No sé cómo agradecerle, señorita. Que Dios le devuelva multiplicado lo que ha hecho por mi hija». Lucía sonrió cansada. «Solo cuide bien de ella cuando se recupere. Eso es suficiente agradecimiento». La niña se recuperó completamente en 5 días. El padre se fue con ella agradeciéndole a Lucía cada vez que la veía, prometiéndole que nunca olvidaría lo que había hecho. Lucía se alegró genuinamente, pero cuando llegó el final del mes y no pudo pagar su alquiler, la dueña de la pensión cumplió su amenaza. Le dio 1 semana para desalojar. Lucía empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, cargó su colchón enrollado sobre su espalda y salió a las calles sin saber dónde dormiría esa noche. Sintió el peso de la desesperación, pero también algo más profundo. Paz. Una paz inexplicable de saber que había hecho lo correcto, que salvar una vida valía más que tener techo. Caminó por el pueblo buscando algún lugar económico para quedarse. Preguntó en 3 pensiones, pero todas eran demasiado caras o estaban llenas. El sol empezaba a ponerse y el pánico comenzaba a reemplazar la paz cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Lucía? Se volteó y vio a una mujer mayor que reconoció vagamente como paciente del hospital de hacía algunos meses. La señora sonreía cálidamente. «Eres la enfermera que cuidó a mi esposo cuando tuvo el infarto, ¿verdad? Lo trataste con tanta bondad. ¿Qué haces con todas tus cosas en la calle?». Lucía explicó su situación, tratando de mantener la dignidad, pero sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. La mujer escuchó con atención, sus ojos suavizándose con compasión. «Ven conmigo», dijo con firmeza. «Tengo un cuarto extra en mi casa desde que mis hijos se fueron. Es tuyo si lo quieres, sin alquiler. Me vendría bien la compañía». Lucía no podía creer lo que escuchaba. «Señora, no puedo aceptar caridad así». «No es caridad», respondió la mujer. «Es gratitud. Y tal vez es Dios devolviéndote algo de todo el bien que siembras». Lucía aceptó con lágrimas de alivio. La casa era modesta pero digna, con paredes de ladrillo pintadas de blanco, pisos de cerámica limpios, y el cuarto que le ofrecían tenía una cama de verdad con colchón cómodo, una ventana con cortinas, un ropero pequeño pero funcional,
y hasta un escritorio. Era un palacio comparado con su cuarto anterior. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después, mientras Lucía trabajaba su turno nocturno, llegó al hospital un hombre elegantemente vestido preguntando por ella. Era un doctor de la ciudad capital, dueño de una clínica privada. Traía consigo al campesino cuya hija Lucía había salvado. «Este hombre vino a mi clínica contándome lo que usted hizo», dijo el doctor mirándola con respeto. «Vendió su único becerro, viajó 3 días para encontrarme y me rogó que viniera a conocerla. Me contó que usted pagó el tratamiento de su hija con su propio salario, sabiendo que se quedaría sin vivienda. Y yo pensé, esa es exactamente el tipo de enfermera que necesito en mi clínica». Le extendió un sobre. «Esto es una oferta de trabajo. Triple de salario, horarios normales, beneficios completos y vivienda incluida. Necesito personas con su corazón trabajando conmigo. ¿Acepta?» Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. No podía ser real. Miró al campesino que sonreía con lágrimas en los ojos. «Le dije que Dios le devolvería multiplicado», susurró el hombre. «Y Dios cumple sus promesas». Lucía aceptó entre sollozos. 3 meses después, trabajaba en una clínica moderna, ganaba 3 veces más, vivía en un apartamento bonito que la clínica le proporcionaba, y por primera vez en su vida tenía estabilidad económica. Pero más importante que todo eso, había aprendido una verdad que cambió su manera de ver el mundo, que el bien que haces nunca se pierde. Viaja, se multiplica, regresa. Porque lo que Lucía no sabía era que la cadena de bondad había empezado mucho antes. La señora que le ofreció hospedaje había sido tratada con compasión por Lucía en el hospital. El doctor que le ofreció trabajo había perdido a su propia hija años atrás por falta de tratamiento médico oportuno. Y cuando escuchó la historia de Lucía salvando a una niña con su propio dinero, vio en ella la redención de su propia pérdida. El campesino había vendido su único bien de valor para encontrar al doctor, porque la gratitud lo quemaba por dentro, porque sabía que debía devolver, de alguna manera, el regalo que Lucía le había dado. Y todos ellos, sin saberlo, eran instrumentos de Dios, devolviendo a Lucía multiplicado lo que ella había sembrado. Años después, Lucía dirigía su propio programa de ayuda en la clínica, un fondo para pacientes sin recursos que ella administraba personalmente. Cada mes apartaba parte de su salario para ese fondo, y cada vez que ayudaban a alguien, les contaba su historia. Les decía que el bien que haces siempre regresa, tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperas, pero siempre, siempre regresa multiplicado. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda en su oficina nueva con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, tocaron su puerta. Era una mujer joven de unos 25 años, con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Su historia era dolorosamente familiar. Necesitaba cirugía para su hijo, pero no tenía dinero. Los hospitales públicos tenían lista de espera de 6 meses, y el bebé no podía esperar tanto. Lucía escuchó con el corazón apretado, viendo en esa mujer su propio reflejo de años atrás. Sin dudarlo, aprobó los fondos necesarios. Pero además hizo algo más. Se sentó con la mujer y le compartió su propia historia completa. Cómo había pagado el tratamiento de una niña con su último dinero, cómo había perdido su vivienda, cómo había dormido casi en la calle, y cómo Dios había devuelto todo, multiplicado de maneras que nunca imaginó.
La mujer lloraba mientras escuchaba, aferrando a su bebé contra su pecho. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó con voz quebrada. Lucía sonrió con ternura y sabiduría, ganada con dolor. «Porque quiero que entiendas algo importante. Este dinero que te estoy dando no es solo mío. Es parte de una cadena de bondad que empezó con un campesino agradecido, con una señora que recordó mi compasión, con un doctor que vio en mi historia una redención personal, y ahora continúa contigo. Algún día, cuando estés mejor, cuando puedas, pasarás esta bondad a alguien más, no necesariamente a mí, a quien Dios ponga en tu camino, porque así funciona la economía del cielo. Lo que siembras en otros, Dios lo multiplica y lo devuelve, y se convierte en semilla que sigue multiplicándose». La mujer asintió solemnemente, limpiándose las lágrimas. «Lo haré, se lo prometo». Y cumplió. 5 años después, Lucía recibió una carta de esa mujer. Su hijo había crecido sano y fuerte. Ella había terminado sus estudios de enfermería y ahora trabajaba en un hospital rural, ayudando a comunidades pobres. En la carta escribía: «Usted no solo salvó a mi hijo, me enseñó que la bondad no es solo dar, es sembrar. Y yo estoy sembrando en otros lo que usted sembró en mí. El eco de su bondad continúa». Lucía guardó esa carta en un cajón especial donde coleccionaba testimonios de personas a las que había ayudado. Cada carta era una prueba viviente de que el bien se multiplica. No era teoría bonita, era realidad tangible. Era el reino de Dios manifestándose en la tierra a través de personas dispuestas a dar incluso cuando les costaba. Un domingo invitaron a Lucía a compartir su testimonio en la iglesia del pueblo. Se paró frente a la congregación, muchos de los cuales la conocían desde sus días de pobreza extrema, y les contó su historia completa, desde el cuarto miserable de la pensión hasta su posición actual, desde los 3.000 pesos que dio sin tener más, hasta el salario triplicado que ahora recibía, desde la noche que casi durmió en la calle, hasta el apartamento cómodo donde vivía. Pero lo más importante que compartió fue esto: «No les estoy contando mi historia para que me admiren. Les estoy contando para que entiendan un principio del reino de Dios que es tan real como la ley de gravedad. Cuando siembras bondad en tierra fértil, cuando das en el nombre de Dios sin esperar nada a cambio, cuando eliges amar al prójimo, incluso cuando te cuesta todo, estás activando una ley espiritual que garantiza cosecha multiplicada a 2. Su voz se hizo más firme, más apasionada. «No porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Él dijo en Lucas 6, versículo 38, «Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Yo di 3.000 pesos. Dios me devolvió un salario triple mensual, vivienda gratis, estabilidad, propósito y la capacidad de ayudar a cientos de personas más. Eso es medida apretada, sacudida y desbordante». Hizo una pausa mirando rostros que la escuchaban con atención. «Sé que algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Sé que hay personas aquí que apenas tienen para comer. Y tal vez piensan, ¿cómo voy a dar si no tengo nada? Pero yo les digo lo que aprendí: da lo que tengas. No necesariamente dinero. Da tiempo, da compasión. Da una sonrisa a quien está triste. Da un oído a quien necesita ser escuchado. Da lo que tengas, por pequeño que sea, y observa cómo Dios lo multiplica». Después del servicio, una anciana se acercó tímidamente,
Llevaba ropa remendada y zapatos gastados. Tomó la mano de Lucía con dedos temblorosos. «Yo soy muy pobre», dijo con voz quebrada. «No tengo dinero para dar, pero tengo tiempo. ¿Cómo puedo ayudar?» Lucía sintió como el corazón se le llenaba de ternura. «El hospital donde trabajo necesita voluntarios para sentarse con pacientes que no tienen familia. Solo estar ahí, tomándoles la mano, escuchándolos. ¿Le gustaría hacer eso?» Los ojos de la anciana se iluminaron. «Sí, eso sí puedo hacerlo». Y lo hizo. Durante los siguientes 3 años, esa anciana fue todos los días al hospital a acompañar pacientes solitarios. No cobraba, no esperaba nada. Solo daba su presencia, su tiempo, su compañía. Y un día, uno de esos pacientes resultó ser un abogado jubilado sin familia. Quedó tan conmovido por la bondad de la anciana que cuando murió 6 meses después, le dejó en su testamento una pequeña casa que tenía en el pueblo. La anciana, que había vivido toda su vida en un cuarto alquilado, ahora tenía casa propia. Lloró cuando Lucía la visitó en su nueva casa, una construcción modesta, pero digna, con 2 habitaciones, cocina propia y un pequeño jardín. «Usted tenía razón», sollozaba la anciana abrazando a Lucía. «El bien que das regresa multiplicado. Yo solo di mi tiempo, y Dios me dio un hogar». Lucía lloró con ella, sabiendo que estaba presenciando otra vez el principio en acción. El bien se multiplica, siempre, sin falta, porque Dios lleva cuentas perfectas. Cada acto de bondad se registra, cada sacrificio se nota. Cada vez que eliges dar cuando no tienes, amar cuando es difícil, ayudar cuando te cuesta, Él lo ve, y en su tiempo perfecto devuelve, no porque lo merezcas, sino porque así funciona su reino, porque Él ha prometido que lo que siembras, cosecharás, y siembra bondad, cosecharás bendición multiplicada. Lucía había vivido ambos lados de esa verdad. Había sido la que daba sin tener, y había sido la que recibía multiplicado. Y ahora dedicaba su vida a ser el puente entre ambos, recibiendo bendiciones de Dios y convirtiéndolas en bendiciones para otros, creando una cadena infinita de bondad que se multiplicaba con cada eslabón añadido, porque al final esa es la verdadera riqueza. No cuánto acumulas, sino cuánto siembras. No cuánto guardas, sino cuánto das. Y cuando entiendes eso, cuando vives según ese principio, descubres que nunca, nunca te falta. Porque Dios cuida a quienes cuidan de otros, multiplica a quienes siembran generosamente, y devuelve con creces a quienes dan en su nombre sin esperar recibir. Si esta historia te recordó que ningún acto de bondad es demasiado pequeño, que cada sacrificio por otros planta semillas de bendición, que Dios siempre devuelve multiplicado lo que das en su nombre, compártela con alguien que necesita recordar que vale la pena ser bueno incluso cuando cuesta. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que la bondad no es debilidad, sino semilla de milagros. Que la generosidad no es ingenuidad, sino fe en acción. Y que cuando das sin esperar recibir, Dios se encarga de devolverte más de lo que jamás imaginaste posible.